Especiales TV Suezca, nuestra identidad. La Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, invita a toda la comunidad y en especial a la comunidad educativa a participar del programa integral para prevenir el trabajo y maltrato infantil, abuso y explotación sexual, entorno digital y la violencia intrafamiliar contra la infancia. Muy buenas tardes, mi nombre es Sonia Muete, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y el día de hoy me encuentro con mi compañera donde les vamos a hacer la socialización de un tema muy interesante y muy importante para la comunidad. Entonces vamos, así como lo decíamos anteriormente, vamos a trabajar una serie de temas que pues pueden llegar a quejar a nuestra comunidad o que de hecho ya lo están aquejando. Entonces, para el día de hoy tenemos el tema de abuso y explotación sexual. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Lorena González. Como lo decía mi compañera, soy estudiante de Psicología de la UNAD. Y como tal, el énfasis de estos pequeños cortes es informar a la comunidad sobre los riesgos sociales que pueden aquejar a la comunidad o que, como lo decía mi compañera, los están aquejando. Cada martes vamos a tener la presentación de un tema diferente. Hoy vamos a hacer la prevención del abuso sexual como tal. Listo, muchas gracias. Entonces voy a compartirles el objetivo que tenemos con estos temas. Entonces, el objetivo de estas presentaciones es informar a toda la comunidad sobre la prevención de riesgos sociales. En este caso, iniciaríamos el día de hoy con el tema de abuso y explotación sexual. Entonces, vamos con una pequeña pregunta. ¿Qué es el abuso y la explotación sexual? Entonces, vamos a pensar un poquito qué entendemos nosotros por abuso y explotación sexual. Comparto entonces la información. Entonces, el abuso es una de las formas más graves de la violencia contra la infancia y conlleva efectos devastadores para la vida de los niños, niñas y adolescentes, ya que estamos enfocados en la infancia y la adolescencia. Este tipo de abuso tiene muchas consecuencias al nivel de la vida del niño, de la niña y del adolescente. Entonces ya más adelante vamos a compartir esta información. Bueno, como decía mi compañera, lo que queremos hacer es como una concientización de qué es el abuso y la explotación sexual. Como tal, pues de pronto cada quien debe decir, no, yo conozco qué es el abuso sexual por lo que he visto, por lo que he leído, por lo que conozco, pero entonces a veces tenemos que enfocarnos en nuestra vivencia diaria, en saber cuál es el foco que de pronto está afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces se dice que la explotación sexual infantil y la trata de niños y niñas es con un fin, ¿cómo se dice?, de explotación sexual, siendo la forma más extrema en la que se puede manifestar la violencia hacia los niños. Es como la utilización de los niños para fines de lucración de dinero, en este caso, a veces para fines personales. La violencia pues se conoce que viene desde la familia, abarca diferentes entornos sociales, educativos y demás. Listo, entonces también encontramos, como dice nuestra compañera, lastimosamente, en la mayoría de los casos, este tipo de violencia o de agresión sexual se encuentra más que todo en el entorno familiar. Son más que todas las familias las que pues agreden o afectan a los niños de esta manera. Entonces también tenemos algunas causas. Hay muchas causas que generan este tipo de violencia. Bueno, tenemos que una de las causas es la pobreza. La pobreza conlleva a que muchos padres de familia exploten a los niños, los lleven a diferentes abusos sexuales. La poca información, la falta de información, lo que decía inicialmente, lo que queremos es generar la concientización a través de este medio. Entonces,
La pobreza es como el foco principal o la causa principal que conlleva a la violencia y a la explotación de menores. El desempleo. El desempleo conlleva también a que se vean sin recursos para tender a explotar los niños, a forzarlos a hacer diferentes actividades a las cuales ellos no están en la capacidad ni tampoco en el deber ni el derecho de hacerlos. La desigualdad, que es otro foco también o causa sobre esta problemática. Listo, y continuando entonces tenemos una parte importante que es lo que se está vivenciando en este momento. Entonces, las redes sociales. En este caso debemos de estar súper atentos, súper pendientes, porque las redes sociales pues están afectando a los niños, niñas y adolescentes en cuanto a la temática. ¿Por qué? Porque es donde encontramos los niños que tienen Facebook, que tienen, Instagram o otro tipo de redes donde conocen personas que realmente pues puede que sean falsas y los engañan. Entonces esta es una manera que se está ahorita viviendo pues mucho. La exclusión social. Entonces nosotros también a veces nosotros mismos enviamos a los niños porque los excluimos, ¿cierto? Los excluimos de la sociedad y entonces hacemos que ellos pues busquen una forma fácil, porque como bien lo sabemos, la parte del abuso sexual y de la explotación pues es en muchas ocasiones recibir dinero a cambio de el abuso. Y por último tenemos la violencia, cualquier tipo de violencia. Puede ser violencia intrafamiliar, puede ser violencia infantil, puede ser violencia en el colegio, aunque en este caso no estemos asistiendo presencialmente, pero pues también hay situaciones en las que los niños se cansan por el mismo tema de la virtualidad, entonces ya no quieren estudiar más. Entonces hay que estar súper atentos y súper pendientes de esto. Bueno, ¿por qué se dice que es abuso? Entonces, se dice que es abuso porque hay un contacto sexual, ¿sí? Entonces, aunque en ocasiones, y más adelante lo vamos a ver, no hay contacto, pero pues se dice que es directo porque es el exhibicionismo, es la exposición de los niños a material pornográfico, a la utilización o manipulación de material visual sexual y el famoso grooming, que es lo que se está utilizando ahorita, que se dice o pueden decir, no, pero no estamos cometiendo ningún abuso sexual porque solamente estamos mirando, ¿cierto? Que es donde de pronto los niños, las niñas o los adolescentes pues muestran su cuerpo, ¿sí? A través de una cámara, y entonces ahí les generan el dinero, pero esto también es un tipo de abuso, entonces para que lo tengamos en cuenta. Bueno, también se dice que cualquier forma de violencia sexual contra los niños y las niñas es un problema del entorno social que tiene unas consecuencias en su vida. Consecuencias también es a corto plazo como a largo plazo, o sea, todo es un desencadenante. Entonces se dice que esto afecta en diferentes entornos a nivel personal de los niños. Entonces afecta su personalidad como tal, afecta su entorno escolar, afecta su vida adulta, porque entonces el niño ya queda con diferentes traumas, se puede decir, que cuando no son tratados de manera correcta, se crece con esta problemática, entonces ya se tiende a generar la descendencia de violencia, es decir, tú agredes a tu hijo agrede al hijo, y pues así vamos generando una cadena de agresión o explotación sexual. Entonces lo que se quiere hacer es frenar este tipo de problemáticas, o sea, hacernos conscientes del daño que conlleva o el desarrollo que lleva la violencia. Entonces, de ahí que los ámbitos para la intervención en la protección de los niños y niñas contra este tipo de violencia incluyan desde la familia y su entorno a los ámbitos educativos, sanitarios y policial, así como el legislativo y las políticas públicas. Listo, y como nos lo dice nuestra compañera Jessica, lastimosamente hay unas consecuencias que afectan
demasiado la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a conocer algunas de estas consecuencias. Son solamente algunas porque son realmente muchísimas, pero pues tenemos las más importantes. Entonces encontramos que un niño que es abusado o explotado sexualmente presenta agresividad, presenta depresión. Son los niños que en las noches tienen pesadillas, mojan la cama, gritan, son agresivos con otros niños en cualquier contexto. Entonces ahí podemos evidenciar que puede estar pasando algo. Entonces es para estar un poco más alertas, más atentos de que puede estar afectando a mi hijo para que actúe de esta manera. Una baja autoestima, que como nos decía Jessica también repercute a futuro de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, y en esto queremos hacer un pequeño énfasis, y ocurre que es que cuando el niño llega a la casa siendo grosero, no responde con tareas o simplemente es agresivo en el colegio, dice groserías, no se comporta bien, no quiere comer, no quiere salir de su habitación, o sea, diferentes factores que el niño, o conductas que el niño tiende a tener de un momento a otro, muchos padres lo ven como un tipo de rebeldía. Entonces, como que el niño se está portando mal, lo vamos a corregir, lo vamos a aislar, le vamos a quitar, pero entonces no miran un poco más allá. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que ver más allá y ver qué es, o sea, cuál es el porqué que está llevando al niño a tener esta conducta, qué fue lo que pasó, por qué el niño de un momento a otro dejó como su comportamiento normal para tener este tipo de conductas. Entonces lo que queremos es como inducir a los papás que piensen, o sea, que sean conscientes del por qué mi hijo está haciendo esto, del por qué mi hijo ya no es igual que antes. ¿Por qué? Porque detrás de estas conductas está el abuso, está la explotación sexual, o puede que no esté directamente, pero está iniciando. Hay un foco central en esto y es que algo está pasando con mi hijo. Entonces debemos tener esto en cuenta y decir como indagar, es más la cuestión de indagar, preguntarle. Ustedes más que todo son los que conocen a sus hijos y son los que están directamente relacionados con ellos, viven día a día con ellos. Entonces siéntese con su hijo, pregúntele, indáguele, muéstrele, enséñele. Bueno, y otras de las causas son los comportamientos suicidas que se ven ahorita mucho, porque a veces no conocemos a nuestros hijos, entonces luego nos sorprendemos de qué pasó, porque mi hijo se suicidó, no sé, ¿sí? Porque no le damos esos espacios que nos estaba compartiendo Jessica ahorita. Entonces no le damos ese espacio a nuestro hijo para que él se exprese, para que él logre decirnos qué siente, cómo está, porque a veces nosotros como papá fallamos. Pero pues podemos también buscar ayuda para ser unos buenos padres y llevar los hijos por el camino del bien. Otra consecuencia es el sentimiento de culpa, porque en muchas ocasiones los adultos que hacen estos actos de deshumanización hacen sentir culpables a los niños o a las niñas. Entonces les dicen, no, pero si tú dices, si tú cuentas, entonces vamos a decirle a tu mamá o a tus papás que fuiste tú la que hiciste, o que fuiste tú, o que fue tu culpa. Entonces ellos, pues claramente, como no tienen el conocimiento, se sienten culpables, ¿cierto? Entonces, otro tema súper importante, otra consecuencia es la afectación del aprendizaje, porque ahí es donde encontramos que el niño no aprende a leer fácilmente, que el niño no aprende a escribir, que el niño no quiere hacer tareas, que el niño no quiere compartir con sus compañeros, que el niño se irrita por todo, que el niño llora, ¿cierto? Pero a veces nosotros como padres no nos preguntamos qué está pasando, sino que simplemente juzgamos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, de que no es juicioso, de que quiere hacer las cosas solamente como a él le gustan, bueno, etcétera, muchas cosas. Entonces, sí es invitar los papás y comunidad a que estemos pues más atentos, más pendientes de nuestros niños, pues para ver qué está pasando, porque así como nos lo decía Jessica, ustedes son los que conocen a sus hijos.
los que se dan cuenta si algo está pasando o si todo va bien. Entonces es estar súper atentos. Bueno, también tenemos diferentes clases de abuso que son fundamentados o se manifiestan de manera natural a través de la violencia sexual. Entonces está como primero el abuso sexual infantil con o con contacto físico, imágenes de abuso sexual a través de las TIC, como lo mencionamos anteriormente, la explotación infantil y la trata. Entonces, estas son algunas de las clases de abuso, porque pues obviamente ahorita y más en la actualidad tenemos muchas clases de abuso. Entonces a veces inicia por algo pequeño, por un foco pequeño, un contacto mínimo, indirecto, que llega a ser de manera directa con el tiempo. Bueno, y ahorita vamos a continuar con la explicación de cada uno de estos modos de abuso y vamos a un corte de comerciales. Hola, amigas y amigos de TV Suezca, nuestra identidad. Recuerden, su programa Actividad Física y Salud se va a estar transmitiendo los días martes y jueves en horarios de las 7 de la noche, martes y jueves 7 de la noche, y sábados y domingos las repeticiones a las 4 de la tarde. Sábados y domingos 4 de la tarde. Estamos viendo consejos nutricionales, rutinas de entrenamiento, ejercicios direccionados para todo tipo de población, niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. No se lo pierdan, conectadísimos con Actividad Física y Salud por su canal 8. Mi gente, Comisaría de Familia los invita a estar más cerca por medio de su programa televisivo Comisaría para Todos. Te invitamos a vernos cada 15 días, los lunes a las 3 de la tarde y los miércoles y domingos a las 7:30. Recuerden, el respeto y la tolerancia nos hacen mejor personas. Con el fin de promover la ética con un contexto comunitario, ha nacido un nuevo programa en TV Suezca que ha conquistado el corazón de los niños y se llamará Caja de Sorpresas. Se transmitirá los días martes y los jueves a las 3:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 2 de la tarde. No te lo puedes perder. Recuerden que nuestro programa es Caja de Sorpresas en TV Suezca. Entonces continuamos con el tema y como nos lo decía Jessica, pues encontramos tres modos de abuso o de explotación sexual. Entonces en el primero tenemos el que es con o sin contacto. Entonces es donde podemos ver, bueno, claramente se entiende el que es con contacto, pero digamos el que es sin contacto, pues entonces son palabras o de pronto incitar al niño o al adolescente a hacer cualquier cosa que sea desagradable. El otro es el que estamos viviendo en el momento, que es el de las TIC, porque como les decía anteriormente, los niños ya tienen un manejo más profundo a nivel, digamos, de la computadora, del internet, de los videos, ¿cierto? De las grabaciones, etcétera. Entonces, esto facilita a los abusadores encontrar una presa fácil, como se dice por ahí, ¿cierto? Cuando nosotros de pronto, los papitos o los mayores, no advertimos a nuestros hijos, a nuestros niños, de el riesgo que están llevando al utilizar de pronto sus redes sociales o de pronto al estar visitando páginas que no deben visitar. Entonces, por eso es súper importante que tengamos en cuenta todo esto. Y el último, que es la explotación sexual y trata infantil, porque aunque suene duro, es la realidad, papás y comunidad.
en muchas, de pronto que acá en Colombia no lo sepamos, pero que sí pasa, pero como se puede ver de pronto en México, que es una de los países más vulnerados en ese sentido. ¿Por qué? Porque allá sí hay mucha trata de personas, no solamente de niños, de niñas, sino también de adultos. Entonces es donde hasta los mismos papás venden sus hijos por todo lo que decíamos ahorita en cuanto a la pobreza, la desigualdad y todo eso. Entonces a veces hay situaciones difíciles, pero pues que no debería ser así, ¿cierto? Entonces continuamos. Bueno, tenemos como medida de prevención. Esta medida de prevención viene a entorno social, no nos vamos a enfocar en lo familiar, sino a través del entorno social. Se dice que es imprescindible conocer en qué momento se está realizando un acto de abuso o de explotación sexual cuando lo vemos desde un entorno afuera, o sea, desde una perspectiva externa. Es difícil decir, están abusando de este niño o lo están explotando, ¿no? Pero entonces a lo que vamos es que si usted como persona externa al niño, a la niña, sin ser familiar, observa que al niño lo están induciendo, lo están persuadiendo o lo están maltratando, ya sea de diferentes formas, abusándolo, usted está en su deber de informar, de comunicar ya sea a las diferentes entidades públicas o a la Policía Nacional, alcaldías, no sé, centros de salud, CAIS, etcétera, sobre el caso que se está observando, ¿no? Entonces, igualmente es necesario establecer medidas y acciones de prevención. La atención en todos los ámbitos responsables de la protección de los niños y niñas para promover una respuesta adecuada a sus necesidades como víctimas de estos delitos. Para ello es necesario generar mecanismos o sistemas estatales, regionales y locales de protección que estén coordinados y sean efectivos y eficientes. Entonces, como nos lo dice Jessica, no solamente es a nivel municipal, sino que también puede ser en otros municipios o en otros lugares. Lo importante es que nosotros creemos conciencia de este acto tan deshumanizante, porque es un acto que afecta mucho a nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Entonces, es crear conciencia, querida comunidad, de que cualquier situación que nosotros veamos, pues podemos informar, y para eso está el anonimato también. Entonces, si yo conozco algo, muy seguramente que yo voy a ir a la comisaría de familia y voy a decir, no, miren, es que en tal lugar hay un niño que yo me doy cuenta o he evidenciado yo con el paso del tiempo que pues es abusado o es maltratado. Entonces, pues seguramente que la entidad pertinente va a hacer el seguimiento, ¿cierto? Y así de esa manera pues podemos ayudar a ese pequeño. Listo. Entonces, también encontramos unas leyes que amparan, que acogen a nuestros niños. Y pues nosotros debemos de estar informados. Y también debemos de informar a nuestros niños, niñas y adolescentes sobre esto. Porque está el Código de la Infancia y la Adolescencia. Entonces, este código nos dice, en el artículo 20, que todos los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos contra todo aquello que vulnere sus derechos. Entonces, por ejemplo, la violación, la prostitución, la explotación sexual, la pornografía y cualquiera otra que atente contra la libertad e integridad y formación sexual de la persona menor de edad. Entonces también encontramos que este mismo código ampara, o hay una ley que ampara a los niños sobre el secuestro, la venta de los niños, la trata de personas, el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y para que conozcamos también acerca del tema. Bueno, como decíamos anteriormente, informar es un deber, como lo decía mi compañera Sonia. Debemos informar todo acto que veamos de abuso o maltrato infantil, ya que es proteger a un menor de edad que de pronto no está en la facultad de defenderse por sí mismo, o que de pronto en este caso como tal
Los padres acudientes no se han dado cuenta del tipo de maltrato o peor aún, ocurre dentro del hogar. Entonces obviamente se sabe que los padres cuando están abusando o están maltratando a los niños no van a ser los demandantes, no van a ser quienes vayan a informar. Entonces se informa a la comisaría de familia, como lo decía, a las estaciones de policía, a clínicas o hospitales. Listo, y no se nos puede olvidar una entidad súper importante que es el bienestar familiar, porque este es el que vela por los derechos de los niños también, y el que los ayuda y el que los acoge. Entonces, para que pues lo tengamos en cuenta y así podamos dar esa información. Bueno, entonces ya para terminar tenemos algunos pequeños consejos de cómo podemos prevenir desde nuestra familia, desde nuestra casa, el abuso y la explotación sexual. Entonces vamos a compartir unas pequeñas ideas para que lo pongamos en práctica, lo tengamos en cuenta. Entonces, una de estas es hablar con claridad a los niños acerca de los riesgos que los rodean, porque muchas veces los niños salen y no saben a qué están expuestos, ¿sí? Entonces nosotros no solamente es decirles no salga, sino decirles el por qué. Entonces, que si ya son las 6 de la tarde, pues no te vas a ir a la calle solo porque puede pasar algo, ¿sí? Entonces es prevenir a los niños de estas situaciones. Bueno, tenemos que también es vital y esencial el brindar confianza a los niños, el hablar con ellos, el comunicarse es una de las cosas que como tal se nos está olvidando, y no solamente a los niños, sino a nosotros como grandes ya. No comunicamos, no nos comunicamos, no hablamos, no establecemos confianza. Entonces, como tal, un método de prevención es eso, entablar confianza con los niños, escucharlos, hacerles saber que nosotros estamos del lado de ellos, no somos sus enemigos ni los vamos a estar regañando por lo que ellos nos cuenten, sino que se van a entender, brindarles esa confianza, hacerles ver las cosas desde el lado de ellos, explicarles, contarles sus experiencias como adultos, de pronto hacerlos tener un poquito más de conciencia sobre cuáles son las personas que de pronto van a llegar a ellos con malas intenciones, que todo lo que si les llegan a ofrecer dinero, cosas materiales, tiene que tener una razón del por qué. Entonces una persona no se va a acercar a su hijo a darle dinero porque simplemente va a ser amigo siendo un extraño. Entonces esas son las cosas que debemos explicarle a los niños, porque pues es un niño, viéndolo desde este ángulo, es un niño, entonces el niño sabe que le gustan los dulces, las personas van a buscar sus maneras de persuadirlos, de entrarles, por así decirlo. Entonces es como explicarles que no siempre se tiene que tener confianza sobre cualquier persona, sino pues en este caso sobre los padres de familia. Bueno, otra muy importante es las salidas que se hacen de casa. Entonces, por ejemplo, las salidas al parque, porque pues estos abusadores saben que van a encontrar niños en un parque, ¿cierto? Entonces, acompañarlos o que sean a horas adecuadas, no en las noches o no, digamos, arriesgándolos. Y otra muy importante es la visita que hacen los niños a las casas de los amiguitos o las famosas pijamadas, porque muchas veces mi hijo se va a una pijamada donde el amiguito, pero yo no sé quiénes son los papás de ese amiguito, yo no sé quién es el amiguito, yo no sé quiénes son los tíos, yo no sé quiénes son el resto de la familia, no sé si en esa casa hay inquilinos. Entonces son muchos factores, y nosotros como padres debemos de pues darnos cuenta de eso, porque pues estaríamos arriesgando a nuestros niños, ¿cierto? Entonces sí es tener en cuenta y explicarles a ellos por qué no se pueden hacer esas cosas, al no ser que ya de pronto sea una familia muy reconocida, que ya nosotros sabemos qué principios, qué valores, y que ya llevan amistad de muchos años, entonces para poder hacerlo. Y lo mismo si es un niño que viene amiguito de mi hijo, entonces porque nosotros tenemos esa responsabilidad. Cuando yo acepto que venga un compañerito de mi hijo, un amiguito a mi casa o de mi hija, pues yo soy responsable de esa noche que el niño se va a quedar en mi casa. Entonces es para crear un poquito de conciencia, papás,
y familias en esto. Otro método de prevención es enseñarle a su hijo que existen partes del cuerpo íntimas y fortalecer su autoestima. ¿Con esto a qué vamos? A que hay que enseñarle al niño, mostrarle su cuerpo como tal. Explíquele a su hijo sus partes íntimas, que se conozca. O sea, esto también va a la parte educativa. En los colegios se debe implementar, o no implementar, ya se hace, el que los niños conozcan la anatomía de sí, que conozcan el nombre propio de sus partes. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los padres de familia les ponen a los niños nombres inapropiados a sus partes íntimas. Entonces no llaman como debería ser. Entonces, con esto no dan una explicación correcta sobre su cuerpo. Entonces generan de cierto modo desconfianza, ni siquiera se están comunicando de una manera asertiva con los niños, los están como disfrazando. Entonces a esto vamos, a que estamos en una época en la que los niños ya incluso saben más que los grandes. Los niños, si tú no les enseñas, aprenden de otras maneras. Entonces el mejor método de prevención es que tú mismo le expliques, tú mismo le enseñes, le comuniques, le expliques en qué consiste, de qué manera pueden afectar sus partes íntimas, qué tipo de contacto no pueden tener con sus partes íntimas, cuál es el límite, y pues que obviamente ellos son los únicos que están en su deber, tanto digamos de cuidarse, de protegerse, ni de que ninguna persona externa, ni siquiera los padres en este caso, tengan derecho a tocar sus partes íntimas, porque entonces ocurre el caso de que como yo soy el papá, o que pues en la mayoría de los casos lo vemos, entonces como yo soy el papá, yo puedo tocar a mi hija, no sé, las piernas o sus senos, o yo le puedo dar besos en la boca. O sea, hay que establecer límites, ¿sí? Entonces no podemos darle este tipo de confianza tampoco a los padres de familia. Las cosas son como son, y en este ciclo entonces hay que decir las cosas claras, hablar sin tapujos. Y eso es a lo que vamos, a hablarle a los niños como son, explicarles los riesgos que traen, los métodos, explicarles y darles a conocer su cuerpo. Sí, es muy importante, complementando un poco lo que dice Jessica, porque a veces nosotros tenemos unos mitos, tenemos unos miedos, tenemos unos tabús, y entonces nos da pena, porque eso pasa, papás, y yo se los digo así, porque soy muy cercana al tema y he visto muchas experiencias, muchas situaciones. Entonces, no le decimos a la niña, tú tienes una vagina, porque ese es el nombre, vagina, sino que le decimos, no, es que es la florecita, es la cosita, es no sé qué. Entonces nosotros mismos estamos enviando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que sean abusados. Porque si el abusador conoce y de pronto la niña le dice, no, es que no puedes coger mi florecita, el abusador le va a decir, no, eso no es la florecita, esa es la vagina, ¿cierto? Entonces nosotros mismos, como padres de familia, como educadores, lo que decía Jessica, pues los estamos enviando a que sean abusados. Lo mismo con los niños. Entonces no es el pene, sino es el cosito, bueno, no sé, porque papás así es y yo lo conozco. O sea, yo sé que así es. Entonces, con nombres propios, la niña tiene vagina, el niño tiene pene, y que les quede súper claro a los niños. Si a nosotros nos da pena como papás, porque yo sé qué pasa, porque decimos, no, pero es que a nosotros nunca nos hablaron de esto, entonces yo ¿cómo le voy a hablar a mi hijo? Pues busquemos ayuda. Para eso también la alcaldía cuenta con una comisaría de familia, con unos psicólogos, con unos profesionales que nos pueden a nosotros ayudar con el tema, para que prevengamos estos riesgos. Bueno, entonces también dentro de como el foco de confianza tenemos que enseñarle a nosotros la diferencia entre los secretos buenos y los secretos malos, ¿no? Entonces esto también va focalizado como en enseñarles qué estaría bueno que una persona hiciera con ellos y qué estaría malo. Entonces hay que prevenir un antes de, poner un alto antes de que llegue el abuso o la explotación sexual a los niños. Entonces a veces en todo lado puede estar la persona que puede hacerles daño a los niños. O sea, entonces a lo que íbamos, a veces la violencia se encuentra en la casa, en el mismo hogar, y se extiende a colegios, a compañeros, o en este caso pueden ser algún familiar de algún compañero, un amiguito, un vecino. Entonces, para poder, o sea, el foco inicial de esto es prevenir el abuso, ¿no? La explotación sexual. Entonces,
hable con claridad con sus hijos, bríndeles confianza, hágalos sentir tranquilos para que ellos de este modo también puedan contarles no solo las cosas buenas a ustedes como padres, sino también las cosas malas, que estén ellos en la capacidad de poderse expresar libremente y de este modo ustedes puedan intervenir y puedan ayudarlos de una manera correcta. Listo, otra cosa muy importante es que los niños conozcan el número telefónico de sus padres. ¿Por qué? Porque si algo llegase a pasar, pues ellos en cualquier momento, en cuanto tengan la oportunidad, pues van a ir a llamar a su papá o a su mamá. Entonces eso es súper importante. No mandar los niños a ser mandados solitos. Entonces que vaya me trae el pan o vaya me trae, no sé, porque no sabemos quién está por el camino y no sabemos quién está en la tienda, ¿cierto? Entonces no sabemos quién lo va a atender, ¿sí? Entonces todo esto pues conlleva a estos riesgos que hablamos. Bueno, entonces algo súper importante que estamos viviendo en este momento y es revisar, papitos, revisar qué páginas están visitando nuestros niños, qué páginas o sitios web visitan nuestros hijos, porque como lo dijimos anteriormente, ellos saben ahora mucho más del tema que nosotros, entonces pueden estar visitando páginas inadecuadas, ¿sí? Y a veces nosotros como papá no nos damos cuenta porque los niños son súper inteligentes, entonces nos pueden estar ocultando esto. Pero entonces hacer énfasis en ellos y decirles, mira, está mal por esto y esto, mira, pasa que hay gente mala, mira que te puede pasar esto, ¿sí? Entonces es informar a los niños de todo esto que puede pasar. ¿Listo? Bueno, y como último método de prevención, hay que enseñarle a los niños a no aceptar regalos a cambio de favores. Lo que decíamos con anterioridad. A los niños, con cualquier cosa, los niños como que se engloban, se emocionan, incluso pierden como la noción de la realidad, entonces a los niños los convencen con cualquier cosita, con un dulce, con dinero, con ropa, con plata, con juguetes. Entonces esa es la cuestión de enseñarle al niño que no, que se abstenga de recibir este tipo de cosas y que antes de recibir cualquier cosa o llegar con cualquier cosa a la casa, le pregunten a ustedes como padres. Entonces ahí veníamos con lo de la confianza y también con los secretos buenos y con los secretos malos. Entonces a veces los niños llegan con cosas y ustedes no preguntan de dónde salió tal cosa, no, aceptan las cosas. Entonces ahí es una problemática y que se va expandiendo. Y es que ustedes no permitan, o sea, pregúntenle a su niño, que ellos y que si ustedes ven que no están siendo sinceros con la respuesta que están dando, ustedes puedan entrar a mirar de dónde sacaron, de dónde lo hicieron, de por qué llegaron con esto a la casa, quién se los dio y por qué se los dio, ¿no? Que es realmente lo central, de dónde y por qué. ¿Quién le está dando regalos a sus hijos o cosas, dinero, a cambio de qué, ¿no? Entonces nos tenemos que cuestionar como padres, como adultos, como personas ya razonables que somos y no ponerles, como decía mi compañera Sonia, tabús a este tema que por estarle poniendo tanto tabús y como tantas trabas, es que pasa lo que pasa. Entonces después de que ya ha pasado el acto, de que ya han abusado, de que ya ha pasado algo, nos lamentamos de por qué no hice, de por qué no actué antes, de por qué no llamé, de por qué no comuniqué. Entonces por eso estamos realizando esta socialización, por eso estamos estamos interviniendo a esto, brindando diferentes métodos de prevención, dando a conocer la problemática, para que pues de algún modo llegue la información, ¿no? Gracias. Bueno, querida comunidad, esperamos que pues les haya gustado mucho el tema y pues que nos sirva, más que gustar, es que nos sirva y de que podamos prevenir este tipo de violencia en nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces nos veremos en una próxima. Muchas gracias. Especiales TV Suezca. Nuestra identidad.